En días pasados, el grupo Prisa, Caracol Radio, la W, promovieron un evento a mi juicio muy importante. Nos congregaron a 42 personas que conocemos de estos asuntos del proceso de paz y de la vida política del país, por supuesto que presididos por el padre Francisco de Rú. Y nos pidieron opiniones muy breves, eran opiniones de apenas 2 minutos. Entonces les voy a contar las dos opiniones que yo di porque quiero que eso quede pues registrado. En primer término, yo señalé que el éxito del proceso de paz, no tengo la menor duda de que hoy hay menos sangre, menos viudas, menos huérfanos, menos colombianos muertos y maltratados en razón del éxito del proceso de paz, que por supuesto no resolvió todos los problemas de la violencia nacional, pero el avance fue muy grande. Saludé también todo el esfuerzo del padre Francisco de Rú y toda su comisión de la verdad, porque los documentos que han producido son muy importantes. Y reivindiqué también como éxitos un asunto que para mí es muy importante, que es el debate político, si se justifica el alzamiento armado porque hay pobreza y desempleo y corrupción. Y entonces yo expliqué cómo una de las cosas importantes del proceso de paz con las FARC es que las FARC terminaron reconociendo que la idea de combinar todas las formas de lucha, o sea, las formas violentas de lucha política con las no violentas de lucha política, pues había fracasado y que definitivamente eso no es posible. Lo señalé como una cosa bien importante e insistí en la idea de que es falaz afirmar que porque hay hambre, pobreza, corrupción, etcétera, entonces hay el derecho automático para usted alzarse en armas para desafiar al Estado. Yo pienso que de lo más importante que ha sucedido es que se avanza en el camino de refutar eso como una falacia histórica en el caso de Colombia. Pero al mismo tiempo también señalé, todavía hay gente que sigue practicando la combinación de las formas de lucha en Colombia y que se siente con el derecho de opinar a la violencia, que dice que para arreglar los problemas del país siguen estando equivocados y ahí están. Y me preocupa que estoy oyendo ciertas exaltaciones a ese pasado de violencia, como si antes sí se hubieran justificado antes de la Constitución del 91 y ahora sí no. Hay que insistir en este debate. Colombia está hasta la coronilla, como se dice, del uso de la violencia para transformar la vida nacional. La vida ha demostrado que eso ha fracasado. Y por último decir esto, porque se ha dicho, no es que todos los sectores políticos de izquierda o derecha fueron por lo menos alcahuetas con la lucha armada o nunca fijaron una posición clara. Eso no es verdad. En los años 70, cuando empezó todo este martirologio, hubo fuerzas políticas que nos opusimos a esa manera de tratar las diferencias en la lucha política. Menciono nombres, por ejemplo, el Partido Socialista de los Trabajadores o el Bloque Socialista siempre se opusieron, la jefatura de la ANAPO siempre se opuso a eso y nosotros los del MOVIR también oportunamente advertimos que eso no era correcto hacerlo y es lo mismo que venimos sosteniendo todavía ahora. El otro tema que se trató en este evento tan importante tuvo que ver con la relación entre la cocaína, el narcotráfico y la violencia que ha azotado a este país de tantas maneras. Yo en ese momento enfaticé la idea de que el alzamiento armado por razones políticas en Colombia lo que tiene es un origen político, que lo justifican con la pobreza, pero realmente es una decisión política. Entonces aquí también digo esto, la cocaína y el narcotráfico no son la explicación de la utilización de la violencia como manera de tramitar las diferencias políticas, enfatizo en eso. Pero es también cierto que un negocio que mueve 10.000 millones de dólares, pues es un carburante, un combustible para la violencia de todos los tipos que hemos padecido. ¿Qué hacer frente a esto? Ya está perfectamente claro que el origen de toda esa violencia del narcotráfico y el altísimo precio de las drogas que está detrás de esa violencia tiene que ver es con la prohibición. Esto está conocido en la historia del mundo, además. En 1920 en Estados Unidos prohibieron el consumo del alcohol y se desataron 10 años de violencia espantosa que terminó cuando en 1930 se volvió a legalizar el consumo del alcohol. O sea que esto está claro, lo ha explicado el propio Milton Friedman, premio Nobel neoliberal además, que ha dicho esto no tiene sino una solución que es la legalización, pues con todas las medidas que haya que tomar alrededor de esto. Pero también digamos una cosa, Colombia sola no puede tomar esa decisión, no es posible, se necesita un acuerdo global, mundial, empezando por Estados Unidos, que resuelva ese problema. ¿Cuál es la dificultad que tenemos?
que en el caso de Estados Unidos y las grandes potencias pareciera que no les interesa que este problema se acabe porque, entre otras cosas, lo utilizan en su beneficio. Voy a darles un ejemplo. El Plan Colombia, que diseñaron Estados Unidos, se supone que para enfrentar militarmente al narcotráfico y a la guerrilla, tiene como primer punto, un TLC con Estados Unidos. O sea, es la manera de utilizar toda esta tragedia del narcotráfico en beneficio de las grandes potencias. Repito, no lo podemos resolver solos, pero el gobierno de Colombia sí debe encabezar un reclamo global, llamando a que esto se resuelva de una manera diferente a como se ha intentado resolver en los últimos años, porque probado está que no tiene ninguna capacidad de resolver de verdad este problema.